Alejandro mira por la ventana de su apartamento. La lluvia cae, creando un murmullo constante. Cada gota es un eco de su soledad. A sus 35 años, su vida es una rutina monótona. Trabajo, casa, silencio. Nunca se ha atrevido a buscar el amor. Su corazón late con fuerza, pero el miedo lo paraliza. Un día, en el parque, conoce a Miguel, un hombre de mirada profunda, con una sonrisa que ilumina el gris de su vida. Miguel es viudo, y su hijo, Luis, juega a su lado. La conexión es instantánea. Alejandro siente un tirón en su pecho, una chispa que nunca había experimentado, pero la sombra del miedo lo envuelve. ¿Qué pasaría si Miguel supiera su secreto? La culpa lo consume. Recuerda las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La sociedad no acepta lo que no entiende. ¿Cómo podría abrir su corazón a alguien que podría rechazarlo? La angustia lo ahoga. Mientras observa a Miguel reír con Luis, siente un nudo en el estómago. La risa de Miguel es como música, pero también un recordatorio de lo que no puede permitirse desearlo. La pregunta lo atormenta. Un viento frío entra por la ventana, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada. Alejandro cierra los ojos, imaginando un futuro donde el amor no sea un secreto, pero la realidad lo golpea. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por un amor que podría romperlo? La lluvia sigue cayendo, y con cada gota, su corazón late más rápido. ¿Se atreverá a dar el primer paso? La sala de la exposición estaba llena de luces tenues y murmullos suaves. Alejandro se detuvo frente a una pintura vibrante, pero su atención se desvió. Allí estaba Miguel, inclinado sobre Luis, su amigo. La forma en que Miguel le acariciaba el brazo, la ternura en su mirada, lo atrapó. Un nudo se formó en su estómago. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. ¿Por qué esa conexión lo asustaba? La risa de Luis resonaba, pero para Alejandro, todo se volvió un eco distante. La calidez de la escena contrastaba con el frío que sentía en su interior. Deseo y miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Podría él ser así? ¿Podría amar sin temor? La fragancia del óleo fresco llenaba el aire, pero no podía concentrarse. La imagen de Miguel lo perseguía. La forma en que sus ojos brillaban, la manera en que se movía con confianza. Alejandro se preguntó si alguna vez podría mostrar esa misma confianza. La presión de la mirada de los demás lo envolvió. ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían? Un susurro de esperanza se asomó entre sus pensamientos. Tal vez, solo tal vez, podría ser aceptado. Pero la sombra de la duda lo hace. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si su amor no era bienvenido? La lucha interna lo desgastaba. La exposición de arte se convirtió en un espejo de su alma. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies. La belleza a su alrededor se desvanecía. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría abrirse a este nuevo amor sin perderse a sí mismo? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Alejandro se sentó en el borde de la cama de Miguel, el aire cargado de una tensión palpable. La risa de Luis resonaba en el pasillo, pero en su pecho, Alejandro sentía un vacío. Era correcto lo que estaba sintiendo. La imagen de la madre de Luis, siempre presente, lo atormentaba. Su ausencia era un eco constante, un recordatorio de que el amor podía ser efímero. Y si confesar su amor a Miguel significaba abrir una herida que nunca sanaría, la presión social lo aplastaba. En su mente, las voces de la sociedad gritaban: no es el momento, no es el lugar. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el perfume de Miguel, un dulce recordatorio de su cercanía. Alejandro cerró los ojos, deseando que el miedo se desvaneciera, pero cada vez que miraba a Miguel, su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas del silencio. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La risa de Luis se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor. Alejandro se preguntó si su amor sería suficiente para soportar el peso de las expectativas. ¿Podría Miguel entender su lucha interna? La idea de perderlo lo aterraba. Un susurro de esperanza se coló en su mente. Tal vez, solo tal vez, el amor podría ser un refugio. Pero, ¿y si el refugio se convertía en prisión? La lucha entre el deseo y el miedo lo consumía. La noche avanzaba, y con cada segundo, la decisión se hacía más urgente. ¿Debería arriesgarlo todo por un amor que podría no ser correspondido? La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Miguel estaba en su oficina absorto en papeles y pantallas. Afuera, el viento susurraba secreto. Luis, en el bar, miraba a Alejandro con curiosidad. La pregunta flotaba en el aire,
pesada y electrizante. ¿Amas a tu padre?, inquirió Luis. Su voz un hilo tenso. Alejandro se congeló. La pregunta lo atravesó como un rayo. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho. ¿Amor? ¿Qué significaba eso realmente? Recordó las noches de su infancia, los abrazos que nunca recibió, las palabras que nunca se dijeron. La imagen de su padre, distante y frío, lo invadió. ¿Era amor lo que sentía, o solo un deseo de aprobación? La lucha interna lo consumía. La vulnerabilidad era un abismo, y él estaba al borde. El bar estaba lleno de risas, pero Alejandro solo escuchaba el eco de su propia duda. La luz tenue iluminaba su rostro, revelando una mezcla de miedo y anhelo. Debería arriesgarse. Abrir su corazón significaba enfrentarse a la posibilidad del rechazo. Pero, ¿qué pasaría si su padre lo aceptara? ¿Y si no? Luis lo observaba, esperando una respuesta. La presión. Alejandro podía sentir el sudor en su frente, el sabor amargo de la incertidumbre. La noche se volvía más oscura, y con cada segundo la pregunta se hacía más intensa. La verdad lo atormentaba. ¿Era más doloroso amar y ser rechazado, o vivir en la sombra de un amor no? La decisión lo acechaba, y en ese instante supo que su vida podría cambiar para siempre. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Alejandro se encontraba frente a Miguel. Su corazón latía con fuerza. Había esperado este momento durante tanto tiempo. La brisa suave acariciaba sus rostros, pero el aire estaba cargado de tensión. Miguel, necesito decirte algo, comenzó Alejandro, su voz temblando. Las palabras se atoraban en su garganta, pero finalmente salieron. Te amo. El silencio se instaló entre ellos. Miguel dio un paso atrás, sus ojos reflejaban confusión. La alegría que Alejandro había imaginado no llegó. En su lugar, una sombra de miedo cruzó el rostro de Miguel. No sé, Alejandro, respondió Miguel, su voz apenas un susurro. ¿Y Luis? Si esto se complica, lo perdería. El mundo de Alejandro se desmoronó. La luz de la ciudad se volvió opaca, y el sonido del tráfico se convirtió en un eco distante. ¿Era su amor tan frágil? La inseguridad lo envolvía como una niebla densa. Se sentía más solo que nunca, atrapado en un laberinto de emociones. La lucha interna de Miguel era palpable. El miedo a perder lo que ya tenía lo mantenía cautivo. Alejandro podía ver la tormenta en sus ojos, la batalla entre el deseo y la lealtad, la presión de la sociedad, el juicio de los demás, todo pesaba sobre ellos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Era suficiente su amor para romper esas cadenas? La pregunta lo atormentaba. La noche se volvió más oscura, y el frío se instaló en su corazón. La esperanza se desvanecía, dejando solo un eco de lo que podría haber sido. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un juego de sombras en la sala. Alejandro miraba a Miguel, su corazón latía con fuerza. La idea de construir una familia juntos era un sueño, pero la inseguridad lo envolvía como una niebla densa. ¿Podrían realmente ser felices en un mundo que a menudo los rechazaba? Luis, su hijo, entró en la habitación. Sus ojos reflejaban confusión. Había escuchado sus conversaciones, había sentido la tensión. La lealtad hacia su padre chocaba con el deseo de que Alejandro formara parte de su vida. La pregunta lo atormentaba. ¿Podía amar a ambos sin traicionar a nadie? Alejandro sintió un nudo en el estómago. La presión de ser un buen padre lo consumía. La sociedad a menudo dictaba lo que era correcto, pero su corazón anhelaba algo diferente. La risa de Luis resonaba en su mente, un eco de la felicidad que deseaba construir. Sin embargo, la sombra de la discriminación siempre acechaba, como un lobo al acecho. Miguel, al notar la angustia de Alejandro, se acercó. Su mano encontró la de él. Un gesto simple pero poderoso. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. La conexión entre ellos era palpable, un refugio en medio de la tormenta. Pero la pregunta persistía. ¿Sería suficiente su amor para enfrentar el juicio ajeno? Luis, con el corazón dividido,
Se sentó en el suelo. La incertidumbre lo envolvía. ¿Podría aceptar a Alejandro sin perder a su padre? La lucha interna lo desgastaba. En ese momento, el silencio se volvió ensordecedor. La búsqueda de aceptación se convirtió en un viaje que apenas comenzaba. ¿Encontrarían el camino juntos? La lluvia caía con fuerza, golpeando el suelo como un tambor lejano. Alejandro miraba por la ventana, sus pensamientos atrapados en un torbellino de emociones. ¿Era suficiente su amor por Miguel? La duda lo consumía. La presión de ser aceptado, de ser visto, lo mantenía despierto por las noches. Miguel, por su parte, luchaba con su propia sombra. En su mente, las palabras de su padre resonaban: no puede ser así. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba si alguna vez podría ser completamente él mismo. La lucha interna era feroz. ¿Cómo podía amar a Alejandro y al mismo tiempo temer ser rechazado? Luis, el amigo leal, observaba desde la distancia. Sabía que el amor entre ellos era verdadero, pero también sabía que el mundo no siempre era amable. La presión social era un monstruo que acechaba en cada esquina. La idea de perder a sus amigos por ser quienes eran lo aterraba. ¿Podrían encontrar la fuerza para enfrentar sus miedos juntos? Una noche, mientras compartían un café en la pequeña cocina de Luis, el aire se llenó de un silencio pesado. La luz tenue iluminaba sus rostros, revelando la vulnerabilidad que llevaban dentro. Alejandro rompió el silencio. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? La pregunta flotó en el aire, cargada de esperanza, y él sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de vivir sin máscaras era tentadora, pero la respuesta parecía tan lejana como la luz de la luna que se filtraba por la ventana. La lucha por su amor apenas comenzaba.